¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esencial, una fe sin filtros. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Ella y su esposo pastorean la iglesia Lakewood. Ella es mamá de una hermosa pequeña y es la autora del libro Lo que toda mamá debe de saber de sus hijos pequeños. Me acompaña Gloriana Montero. Gloriana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia también. Es un honor, de verdad. Sabes, un dato curioso que la audiencia tal vez no sabe es que esto es casa para ti, ¿verdad? Totalmente. Sí. Hace algunos años tú trabajaste para este ministerio, la productora de este programa, Club 700 Hoy, Superlibro, CBN. Tú trabajaste en ese ministerio. Cuéntanos un poquito cómo es esa historia. Bueno, tenía 21 años cuando Dios me hace un llamado de fe de salir de mi país, Colombia, y mudarme hacia Costa Rica. Y mi oración fue, antes de moverme, le dije, Señor, provee, más que un trabajo, provee un ministerio en donde valga la pena que yo pueda dejar a mi familia por algo que realmente traiga significado a mi vida, y es solamente pues trabajando para ti. Y justo 20 días antes de mi viaje a Costa Rica, porque yo iba para un congreso de adoradores, justo 20 días antes me llaman de Costa Rica unos amigos diciendo, hay un ministerio cristiano, se llama CBN, el que produce Club 700, que yo lo veía desde niña, lo veía ya, y produce Superlibro, y ya estaba llorando. Y dice, y necesitan una persona como tú. Entonces yo creí en mi corazón que ese era el lugar que Dios había preparado para mí. Así que CBN fue mi casa durante los 6 años que yo viví en Costa Rica, y después pues tuve que dejar el ministerio porque me casé y me fui a vivir a Orlando. Sí. Pero mi esposo, mi hija y yo seguimos siendo fans, decirlo, de diferentes programas de CBN, y amo este ministerio y lo que hacen. Así que yo siento que esta es casa para mí. Muchas gracias, es un honor. Y a mí me encanta ver la mano soberana de Dios en tu vida, cómo guió tus pasos, porque Dios usó a CBN para lanzarte al destino que estás cumpliendo hoy en día, ¿verdad? Completamente. Cuando llegaste a CBN, ahí fue cuando conociste a tu esposo, ¿verdad? En esa etapa fue cuando se empezaron a tratar. Sí, de hecho lo conocí en Barranquilla, mi ciudad natal, pero fue un año antes de moverme a Costa Rica. Y mi esposo vivía en Costa Rica. Entonces ahí se gestó una amistad, algo muy bonito. La cosa es que él después, un año de yo llegar, él se va a vivir a Orlando. Entonces, bueno. Es una prueba de fe, ¿no? Otra prueba de fe, sí. Bastante larga, pero muy productiva, porque toda prueba de fe trae un buen fruto. Y hoy en día podemos ver su propósito. Y CBN para mí es una escuela. Fue un momento de preparación en muchas áreas, y también un lugar donde pude tener amistades y personas que hasta el día de hoy son amigos. Qué bueno. Hablando de fruto, como dices, años después Dios te está usando, y te estaba usando, pero ahora te está usando de una manera muy especial. Y ahora escribiste un libro, Lo que toda mamá debe de saber de sus hijos pequeños. Este es parte del fruto que Dios hizo en tu vida, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo nació este libro? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Bueno, realmente fue una invitación de Lucas Leis, el que fundó Especialidades 625, que es una editorial enfocada en ayudar a las personas entre 6 y 25 años. Pero también hay que entrenar a los padres y a los mentores de esta generación. Entonces fui llamada para poder entrenar, capacitar, instruir. Qué tarea, ¿verdad? A las mamás de esta primera etapa de estos niños, de 0 a 10 años. Entonces el libro es muy enfocado para los niños pequeños, y bueno, al principio creí que no era la persona adecuada para escribir este libro, porque mi niña en ese entonces tenía casi 7 años. Entonces dije, ¿por qué no esperamos a ver cómo sale? ¿Cómo lo hago como mamá? Y después puedo decir, miren, se hace así, así, así. Y me dijeron, no, yo creo más bien, me decía Lucas, yo creo más bien que debe ser desde el corazón tuyo de mamá, que estás lidiando con una niña en esta sociedad. ¿Qué puedes tú investigar? ¿Qué puedes tú preguntarle al Señor? ¿Qué debe saber toda mamá? Entonces los temas son muy actuales, y son las preguntas que yo como mamá me hice
y investigando, y pues aquí está el producto. Claro, no es algo solo teórico, es práctico porque tú empezaste a descubrir, me encanta, cómo tú aplicar esto en tu propia vida con tu pequeña Victoria, que es hermosa. Gracias. Es increíble lo que Dios está haciendo en su vida desde esta temprana edad. Sí. En el libro hablas de lo que toda mamá debe saber. No tenemos tiempo para hablar de todo y queremos que la audiencia compre el libro, obviamente. Gracias. Pero algunas claves, ¿qué son las 3 claves más importantes que toda mamá debe de saber? Para mí, primero es importante saber por qué es tan importante leer esto cuando tienes niños entre 0 y 10 años. Porque el cerebro está en formación y las bases de la vida de una persona se establecen en esta edad. Su identidad, su seguridad en sí mismo, su autoestima, la autoconciencia de todo lo bueno que esta persona puede y está creada para hacer, su identidad sexual. También cómo esta persona, pues una persona que está aquí va a poner su fe. Entonces, si tú logras poner como padre la huella que tú quieres que tu hijo tenga de la familia, es en esta etapa. Sí. Bueno, ahora es normal que tú sabes que los niños de 0 a 10 años, su primera referencia en la vida son sus padres y deberían serlo. El problema es que ahorita hay tanta distracción que los niños pasan menos tiempo con sus papás. Entonces, ¿quién les está poniendo la huella? Es la pregunta que a mí me asusta. Por lo tanto, debemos ser muy intencionales y saber qué sí debe tener nuestros hijos. Entonces, ¿quién les está educando? La cultura, a través de las redes, a través de la televisión, el colegio, porque pasan más tiempo con sus profesores. Pero aún así, de 0 a 10 años, la primera referencia para tus hijos eres tú, como padre y como madre. Son los padres. Ahora, cuando ya entran a la etapa de adolescencia, ya los primeros que van a ser referentes son sus amigos. Ellos van a ver qué están pensando ellos y allí tu voz pasa a segundo plano. Quizá a los 20 y tantos vuelvan y regresen, papá, ¿qué piensas acerca de él? Entonces, por lo tanto, es muy importante que ahorita que son esa arcilla moldeable, poder nosotros darles la seguridad de quiénes son ellos. Por lo tanto, en este libro, como te dije, toca esos temas de cómo yo realmente puedo hacer a mi hija, a mi hijo seguro, una persona que sepa quién es él, una persona que sepa quién es su Dios. Porque cuando pasa la adolescencia va a poder decir, ok, este fue el Dios de mis padres, pero ahora es mi Dios. Entonces, toda esa transferencia de valores y de fe se tiene que empezar a gestar en esta etapa. En esos años formativos. ¿Cómo eres intencional? Porque estás en el ministerio, tienes responsabilidades, exigencias, y a la misma vez quieres inculcar esos principios, lo que estás hablando. ¿Cómo le haces para poder pasar tiempo con tu hija, poner esto en práctica y a la misma vez hacer todo lo demás, las demandas que tienes? Bueno, fue curioso porque cuando yo estaba investigando me di cuenta de las cosas que no estaba haciendo. Y fue una bendición para mí poder hacerlo. Y a veces, cuando tengo dudas de algo, yo misma voy al libro y digo, espérate, yo esto lo escribí, yo esto lo busqué. Entonces, no te hablo totalmente de mi experiencia porque, como te digo, estoy creciendo con mi hija, estoy creciendo en mi papel de mamá, pero sí hablo de la experiencia de otras personas en la Biblia, otras mamás que a través de consejería uno da. Entonces, toda esta riqueza, esta sabiduría se trae. ¿Y cómo soy intencional? Precisamente entendiendo cuáles son mis prioridades. Y mi legado va a durar o va a permanecer en mi hija. Hay cosas que yo voy a hacer y van a ser muy bien aplaudidas a nivel profesional, a nivel de ministerial, a nivel de la iglesia, y van a decir, wow, qué bien, pero realmente la huella que yo voy a dejar tiene que estar en mi hija. Por lo tanto, si esa es mi prioridad, yo tengo que ser muy intencional. Entonces, así como yo planeo un menú, yo pienso, ¿qué está mi hija comiendo, que esté creciendo bien, que la llevo al médico? Yo debo, como mamá, saber qué cosas ella debe tener en su alma para que, así como el médico me dice, tienes que darle más hierro, yo tengo que ir a la palabra, y la palabra me da a mí 9 cosas que tienen que ser esenciales en la vida de mi hija. Y eso es lo que realmente importa. Eso está desarrollado en el libro. Entonces, yo tengo que ir evaluando de esas 9 cosas, cómo está mi hija en el amor hacia los demás, en el amor a Dios y en el amor propio. Entonces, el amor es algo que es fundamental, que ella lo tenga. ¿Cómo está mi hija en su gozo, en su alegría? Entonces, los frutos del Espíritu. Total. Los frutos del Espíritu son las virtudes.
Pero las virtudes, todos nacemos con virtudes, son regalos de Dios. Hay unas que van a estar más fuertes y otras van a estar más abajo. Entonces el Espíritu Santo potencializa, pero Él nos da todas. Todo el fruto nos los da a nosotros. Y nosotros como padres, si el Padre nos da estos frutos, como padres debemos transmitirle esto a nuestros hijos. Entonces, enseñarla a amarse a ella misma, a tener compasión y tratar bien a los demás. Todo lo que es el amor, ¿no? Claro. Encerrar, todo eso lo manejo aquí. Pero también el actos de bondad, el ser desprendida y poder considerar a los demás, claro. El gozo, no dejar que las demás personas roben muy fácilmente el gozo, que es una fortaleza en tu vida. Entonces, cosas así son las que pues intento formar y dejar eso bien claro en mi hija. Y eso es lo que realmente importa. Que tenga zapatos, bien, que tenga ropa, que tenga una buena escuela, es importante. Pero yo tengo que enfocarme en estas 9 cosas que son esenciales para la vida de mi hija. La oración, eso yo creo que es un área donde obviamente tú estás guardando y velando por ella. Claro. Me gusta que en redes hiciste un hashtag, oro por mis hijos. Sí. Y yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de lo que estás hablando. ¿Cómo oras por ella? Yo recuerdo a mi mamá orar por mi esposo desde que fuimos cristianos. Yo tenía 8 años y mi madre empezó a orar todos los días: Señor, yo te pido por el esposo de mi hija, que sea un hombre de Dios. Y hoy en día estoy teniendo y viviendo el fruto de esa oración. También mi mamá me enseñó a orar porque todos los días a las 7 de la noche ella separaba un espacio para orar en familia. Todos los días. Y fueron años en donde en ese cuarto de oración los dones del Espíritu estuvieron sobre cada uno de nosotros, desde el mayor que tenía unos 10 años hasta el menor que tenía 2 años. ¿En serio? Wow. Fue una... Y te digo, hoy en día los 3 somos pastores. Wow. Y era una mamá soltera. Qué increíble. Una mamá que decidió pues separarse de mi padre por temas de ellos, pero realmente ella dio un buen fruto. Sí. Entonces, yo misma soy un fruto de una madre que ora. Sí. Por lo tanto, yo animo a todas las madres a orar y a entender que ese es el mejor seguro. Muchas veces compramos seguros de vida y no digo que es malo, hay que hacerlo. Claro. Seguros de salud, tenemos seguros médicos, pero cuando yo constantemente estoy en oración por mi hija, yo sé que estoy poniendo guarda alrededor de ellos. Entonces, es hermoso poder cubrirlos así. Cuando era joven, mi mamá oraba cuando tenía como 16 años, oraba, ya, Señor, cualquier persona que quiera acercarse a ella con malas intenciones, yo te pido que pongas temor y temblor. Nunca me voy a olvidar de esas 2 palabras, mira, casi nada, temor y temblor. Wow. Y te voy a decir que muchas veces a mí me podía gustar alguien y la persona no me hablaba. Y me enteraba yo por sus amigos que decían, ay, Gloriana, tú le gustas a tal muchacho. Yo, pero ¿y por qué nunca me ha dicho nada? Porque dice que le da miedo. Yo dije, mi mamá está orando. Mamá está orando. Entonces es una protección para la vida de los hijos, la oración de los padres. Yo me identifico porque también yo tengo una madre que oró por mí desde pequeño. Mucho de lo que estás hablando, yo me identifico, lo he visto, lo he vivido. Y yo siempre digo que después de Jesús, porque sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros, dice la palabra, yo digo que después de las oraciones de Jesús, las oraciones de una madre son lo más poderoso que hay. Total. Y soy testigo de eso. Así es. La palabra de Dios también con la oración es vital. Obviamente tú lo enseñas, lo predicas. A veces hoy en día la palabra, algunas personas dicen, es que es muy complicado, no sé cómo transmitirle a mi hija los principios bíblicos, yo no lo entiendo a veces. ¿Cómo tú pones en práctica esos principios bíblicos y le enseñas a tu hija para que ella lo entienda de una manera práctica, que ella se relacione, sea relevante para ella? Yo creo que esa es la palabra clave, hacerlo de una manera práctica, de una manera que entienda. Los niños son los mejores maestros para los padres de cómo compartir el Evangelio. Yo puedo pararme en una plataforma y hablar del Evangelio, pero cuando mi hija me hace preguntas de la fe, realmente tengo que repensar cómo yo le voy a hablar. Porque a veces decimos, por ejemplo, Jesús vive en tu corazón. Y eso para uno grande es entendible, o tal vez el que está en la vida espiritual. Pero para una niña de 4 años me dice, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a vivir allí si ahí hay sangre? ¿Cómo? Entonces tú dices, ok, tenemos que hacer el Evangelio simple.
y animarlos a vivir la fe. Por ejemplo, tener tiempos de oración. Hay niños que les gusta, se piden orar, pero hay otros niños que no. Y en el caso con mi hija, la animábamos a orar y ella decía, no, yo no quiero orar. Y preguntando por qué, ella decía, es que ustedes lo hacen muy bien. Ustedes, casi que nos dijo, ustedes son unos profesionales. Se sentía un poquito intimidada, claro, tal vez. Ella decía, pues, ¿para qué voy a orar yo si ustedes lo hacen excelente? Entonces, qué curioso. Entonces, aquí hay que trabajar que la relación con Jesús es personal y que Él quiere oírte, así como yo como mamá quiero oírte. Y lo lindo fue que en la mesa quedaba una silla vacía en nuestra mesa. Era una mesa de 4 puestos, somos 3. Entonces, le servíamos el plato de Jesús para que ella tuviera una imagen, una figura visual de que ahí estaba Jesús. Y eso entonces ella oraba y miraba hacia esa silla y le hablaba como le hablaba a sus papás. Y empezó a caminar en su relación con Dios. Entonces eso es práctico. Claro, algo práctico. Luego tuvimos que orarle al Señor, Señor, yo te pido que tú te reveles a ella, porque esto solo es una obra del Espíritu. Claro. Que tú nazcas en su corazón y que eso es algo que solo tú haces. Mira, en esa semana ella tuvo sueños con Jesús. Tuvo un sueño que se despertó contenta y dijimos, gracias Señor, porque tú respondes a esa oración y tú te estás revelando a ella como solo tú sabes hacerlo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces vale la pena orar y no asumir que por ósmosis o porque esté en un ambiente donde se alaba. No, es sentarse y es preguntar, es escuchar sus preguntas que dan risa, pero que son muy reales, porque ellos en su mente, la eternidad son conceptos que ellos no entienden, son conceptos de hecho difíciles para los adultos, pero que tenemos que hacerlo muy simple, es lo que yo creo. Yo me imagino que Jesús era tan cálido que los niños querían venir a Él. Claro. ¿Has visto alguna persona que es dulce con los niños? ¿Cómo es? Es alegre, es jovial, se baja al nivel de ellos. Y así como yo veo gente que tiene ese dulce, para los niños, esa atracción, Jesús lo tenía. Por lo tanto, ese es el Jesús que yo quiero presentarle a mi hija. Que sea no ese riguroso, esa religión, ese siéntate bien, o como a veces nos enseñaban, como un ogro que silencio porque estamos en la casa de Dios y entonces Dios está bravo, a Dios le gusta el silencio. Eso es a veces con lo que crecemos. Pero realmente qué lindo es disfrutar en la casa de Dios y poder presentar al Jesús como realmente es. Sí, y a veces las personas dicen, ¿cómo modelo yo, cómo puedo yo mostrarle a mi hija mi vida auténtica, ¿no? Porque yo te digo, yo crecí con padres en el ministerio y para mí era sumamente importante ver que su vida, lo que ellos predicaban, era coherente con lo que vivían y gracias a Dios lo viví. No son papás perfectos y ellos lo mismo lo dirían, pero eran coherentes, tenían una fe auténtica. ¿Cómo tú intentas ser auténtica para tu hija? Que ella vea esa consistencia entre lo que predicas tal cual lo acabas y lo de que decir, practicas. Tal cual tu historia. Que lo que yo predique, lo que yo le enseñe, yo lo modele primero. Que, por ejemplo, cuando se me pasa la mano regañándola, porque se me pasa la mano, me equivoco, yo le digo, perdóname porque te levanté la voz. ¿Y sabes qué veo en ella? Se enternece y me dice, sí, mamá, yo te perdono. Wow. Entonces, ¿qué ve ella? Que una mamá se va a equivocar, pero que hay que pedir perdón y hay que dar perdón. Como cuando ella viene y me dice, mamá, me dice, discúlpame mucho. Cuando se equivoca me dice, discúlpame mucho porque te hablé mal. Y el perdón, me recuerdo que tengo que perdonarla rápido. Nunca le digo estoy brava contigo, porque Dios no es así conmigo. Entonces, ¿cómo es mi modelo de paternidad? El de Dios. Dios dice que Él se acerca cuando nosotros venimos con una actitud de arrepentimiento, Él enseguida nos ofrece el perdón. Él no nos pone en penitencia. Y a veces nosotros como papás los ponemos en penitencia. Y dañamos la relación. Pero si Dios no lo hace con nosotros, ¿por qué lo hacemos nosotros con nuestros hijos? Entonces, mi primer modelo de disciplina, porque también toco el tema, ¿cómo se deben disciplinar a los hijos? ¿Cuántas varitas hay que darle o si no hay que darle varitas? O el time out, o las penitencias y los castigos. Yo miro primero, ¿cómo es el ejemplo de Dios? Y Dios primero nos pone las cosas claras, nos dice, esto es lo que quiero que sigas. Y cuando no lo hacemos, nos da misericordia. Nos recuerden, Él no viene de la primera y nos da,
porque dice, si yo los castigara en ira, dice el Señor, los hubiera destruido. Sí. Y a veces destruimos a nuestros hijos por la mano dura. Claro. Y tenemos que ser misericordiosos como Dios, pero consistentes. Sí. Y Dios les mandaba profetas y les decía, recuerden, arrepiéntanse, les daba el chance primero. Entonces tú llamas a tu niño y le dices, recuerda que tú sabes que esto no se hace. Cuando tú ves que en tu hijo hace, oh sí, ya, lo ganaste. Pero cuando insiste en la rebelión, que eso es otra cosa, entonces tú dices, tú sabes que por eso hay una consecuencia. Cualquiera que sea la consecuencia que tú ya hayas preestablecido. Sí. No es que cada vez la disciplina es diferente, no es que como estés ese día, si estás muy enojado, vas a dar y le vas a... porque eso maltrata y daña a nuestro hijo. Y así no es Dios. Sí, Entonces ese es nuestro modelo, así es. Dios como Padre, Dios para como educar. Padre. Yo sé que hay, y tú lo sabes, hay muchas personas que nos ven en la audiencia que son madres solteras y ellas se sienten, Dios me puede usar, ¿cómo le voy a hacer? Yo no tengo ese apoyo. ¿Qué palabra tú dirías para ellas en esa situación tan difícil? Pues fíjate que mi último capítulo está dedicado a las mamás solteras, porque yo, ahora que soy mamá y mi carga está realmente compartida con mi esposo, porque está muy comprometido con la educación, yo me quito el sombrero y respeto y admiro a esas mujeres que están solas. Sí. Y yo misma vengo de un hogar así. Sí. Mi mamá, cuando yo tenía 8 años, se separa y queda con un niño de 10, yo de 8 y un niño de 2 años. Pero ver a esa mamá que hizo lo que dice la palabra. Ella dijo, mi esposo eres tú. Por lo tanto, yo tuve un padre. Y fue un padre el mejor, mi Padre Celestial. Entonces yo animo a estas mujeres que están solas. Las animo a que sepan que no están solas. El primer principio es, hay un Dios, hay un esposo que te está viendo y que te quiere ayudar. Y que te va a dar la sabiduría y las fuerzas. Cuando no tengas fuerza, Él promete fuerzas nuevas. Cuando no sepas qué hacer, Él dice, pídeme la sabiduría, que yo te la voy a dar. Y hoy te hablo como una hija de una madre que estuvo sola, una jefa de hogar, pero que hoy en día dio un fruto precioso, como te dije. 3 pastores de una mujer sola, habla de que el Señor sonríe y se ríe de lo que Él planea cuando las personas deciden obedecerlo a Él y ponerlo a Él en el centro del hogar. Así que esa es la clave, para casados o para solteros, que Cristo esté en el centro y ayudándonos. Y Él lo va a hacer, Él nos va a ayudar. Así es, y eres la prueba de esa fidelidad, de la bondad de Dios. Siento en mi corazón, si puedes orar por la audiencia, específicamente por las madres que nos ven y mamás solteras que estén pasando por algo. Yo sé que Dios te ha dado una impartición para hablar a su corazón y que Dios las fortalezca. ¿Oramos? Amén. Claro que sí. Yo quiero recordarte que el Señor es el primero en tu vida y que Él quita toda carga que está sobre tus hombros. Y Él dice, haz una alianza conmigo porque solo así la carga va a ser ligera y liviana. Yo oro en el nombre de Jesús por toda mamá, Señor, que no sé en qué momento de la vida está, ni tampoco sé las edades de los hijos, pero tú las conoces. Y yo oro, Señor, que tú intervengas en cada vida. Que seas, Señor, alivianando el dolor, que seas quitando toda culpa, toda condenación y que seas instruyéndonos, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos por sabiduría para hacer las cosas correctamente, para poder hablar a nuestros hijos, pero que tú seas obrando en el corazón de nuestros hijos, porque no podemos solo hablar porque serían palabras nada más, pero si tú acompañas nuestra voz, yo sé que tú vas a hacer la obra en el corazón de nuestros hijos. Pido, Señor, que ellos sean nobles hacia ti. Pido, Señor, que ellos puedan tomar buenas decisiones. Pido, Señor, que tú des fuerzas nuevas a cada mamá que está tal vez trabajando y lidiando con su casa, con muchas cargas. Que tú, Señor, la ayudes en el nombre de Jesús y que tú les recuerdes que tú tienes un futuro bueno para que ellas tengan esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Gloriana, muchas gracias. Gracias por esa oración. Yo sé que va a bendecir a muchas personas. Tu libro, yo quiero que la audiencia lo pueda comprar, lo pueda leer. ¿Dónde lo pueden conseguir?
Bueno, online es Sí. lo más fácil. Ok. Hoy en día puedes ir a Amazon y ahí puedes ver lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños. Está la versión digital, pero bueno, a mí me gusta más la versión física, así que puedes ir a e625.com. Ok. Ahí está y te lo llevan a cualquier lugar del mundo, lo mandan. Así Excelente. que e625.com y te va a llegar. Esto es una inversión para ti y para tu familia, Sí. yo lo creo. Amigos, ya escucharon, tienen que leer este libro. Mamás, aún padres, este libro es para ti. Lo que toda mamá debe de saber de sus hijos pequeños. Gloriana, un gusto. Muchas gracias por tu corazón. Gracias por compartir. Un placer. Fue una bendición. Amigos, quédense pendientes para más episodios de Esencial. Vamos a más adelante entrevistar a Gloriana también. Así que gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí en Club de Redes. Dios los bendiga y un abrazo.